Hola, buenos días, tardes o noche. Hoy vengo a decirles las características, diferencias y utilidad de las direcciones IP, IPv4, IPv6 y MAC. Las características, diferencias y utilidad de las direcciones IP. Las direcciones IP son códigos numéricos que se utilizan para identificar de manera única a cada uno de los dispositivos que se encuentran conectados a una red, ya sea local o global. Este código es fundamental para que los dispositivos puedan comunicarse entre sí a través de Internet. Las direcciones IP se dividen en dos tipos: direcciones IP estáticas y direcciones IP dinámicas. Las direcciones IP estáticas son asignadas manualmente a un dispositivo y no cambian a menos que se haga una configuración manual para ello. Por otro lado, las direcciones IP dinámicas son asignadas automáticamente por un servidor DHCP y pueden cambiar cada vez que el dispositivo se conecte a la red. Las diferencias entre estas dos direcciones radican en su forma de asignación, el tiempo que permanecen activas y la facilidad de gestionarlas. Por ejemplo, las direcciones IP estáticas son más útiles para servidores y dispositivos que necesitan ser siempre accesibles, mientras que las direcciones IP dinámicas son útiles para dispositivos que se conectan y desconectan con frecuencia, ya que no es necesario realizar una configuración manual. La utilidad de las direcciones IP es fundamental para el funcionamiento de Internet y de las redes locales. Sin ellas, los dispositivos no podrían comunicarse entre sí. Además, las direcciones IP permiten que los servidores y otros dispositivos estén disponibles y sean accesibles en la red. Las características, diferencias y utilidad de las direcciones IPv4. IPv4, Internet Protocol versión 4, es un sistema de direcciones IP de 32 bits, que se representan en notación decimal con 4 números separados por puntos, por ejemplo, 192.168.1.1. Estas direcciones IP son utilizadas para identificar de manera única cada dispositivo conectado a una red que utiliza el protocolo IP, como es el caso de la mayoría de las redes en Internet. Las principales características de las direcciones IPv4 son: 1. Agotamiento de direcciones. Una de las limitaciones más importantes de IPv4 es la cantidad limitada de direcciones disponibles, alrededor de 4.300 millones. Con el crecimiento exponencial de dispositivos conectados a Internet, como teléfonos inteligentes, tablets, computadoras y dispositivos IoT, se ha agotado la disponibilidad de direcciones IPv4. 2. Estructura de red. IPv4 utiliza direcciones IP públicas y privadas para el enrutamiento y la gestión de la red. Las direcciones IP públicas son utilizadas para la comunicación externa a través de Internet, mientras que las direcciones IP privadas se utilizan para las redes internas de una organización o un hogar. 3. Versatilidad. Las direcciones IPv4 se utilizan en una amplia gama de dispositivos y servicios, desde computadoras y teléfonos hasta servidores y dispositivos de red. La principal utilidad de las direcciones IPv4 es proporcionar una identificación única para cada dispositivo conectado a una red y facilitar la transmisión de datos a través de Internet. Aunque IPv4 tiene limitaciones en cuanto a la disponibilidad de direcciones, sigue siendo ampliamente utilizado en la actualidad. Sin embargo, con la creciente demanda de direcciones IP, se está llevando a cabo una transición hacia IPv6, que cuenta con un número considerablemente mayor de direcciones disponibles. Las características, diferencias y utilidad de las direcciones IPv6. IPv6, Internet Protocol versión 6, es el sucesor de IPv4 y fue diseñado para abordar las limitaciones de direcciones IP disponibles en IPv4. Algunas de las características clave de las direcciones IPv6 son las siguientes. 1. Cantidad de direcciones. IPv6 utiliza direcciones IP de 128 bits, lo que proporciona un número casi ilimitado de direcciones, aproximadamente 340 undecillones, en comparación con las 4,300 millones de direcciones disponibles en IPv4. Esto permite asignar direcciones únicas a una amplia gama de dispositivos conectados a Internet. 2. Estructura de la dirección. Las direcciones IPv6 se representan en notación hexadecimal y están divididas en bloques separados por 2 puntos, por ejemplo, 2001, 0DB885 A3, 0000, 8 A2 E0370, 7334. Esto proporciona una mayor flexibilidad en la asignación y gestión de direcciones. 3. Mejora en la seguridad. IPv6 incluye funcionalidades de seguridad integradas, como la autenticación y el cifrado de las comunicaciones,
lo que mejora la seguridad en comparación con IPv4. La principal utilidad de las direcciones IPv6 es abordar la escasez de direcciones IP disponibles en IPv4 y proporcionar una infraestructura de red más escalable y segura para el crecimiento futuro de Internet y la expansión de dispositivos conectados. IPv6 también proporciona mejoras en el rendimiento y la eficiencia en comparación con IPv4. En resumen, IPv6 ofrece una mayor cantidad de direcciones disponibles, mejor seguridad y eficiencia en comparación con IPv4, lo que lo convierte en una solución fundamental para el futuro de Internet y las redes de comunicaciones. A pesar de ello, IPv6 todavía se está implementando gradualmente y coexiste con IPv4 en la actualidad. Las características, diferencias y utilidad de las direcciones MAC. Las direcciones MAC, Media Access Control, son identificadores únicos asociados a la tarjeta de red de un dispositivo, tanto de forma física como inalámbrica. Algunas características de las direcciones MAC incluyen 1. Únicas, cada dispositivo tiene una dirección MAC única que le identifica en la red. Estas direcciones son asignadas por el fabricante de la tarjeta de red y, por lo general, no se pueden cambiar. 2. Estructura. Las direcciones MAC están compuestas por 12 caracteres que consisten en números y letras en formato hexadecimal, generalmente separados por 2 puntos, barras o guiones, por ejemplo, 001A, 2B, 3C, 4D, 5E. 3. No son enrutables. Las direcciones MAC solo son relevantes dentro de la red local o LAN. No son utilizadas para enrutar el tráfico a través de redes públicas como Internet. Las direcciones MAC se utilizan para muchas cosas en las redes, incluyendo la asignación de direcciones IP, la prevención del acceso no autorizado a la red a través de la autenticación y el filtrado de direcciones MAC, y para identificar y rastrear dispositivos en la red. Además, el uso de las direcciones MAC es esencial para la operación efectiva de protocolos como el Protocolo de Resolución de Direcciones, ARP, y el Protocolo de Control de Acceso al Medio, MAC. En resumen, las direcciones MAC son identificadores únicos asociados a las tarjetas de red de los dispositivos, utilizados para múltiples propósitos en las redes locales y para ayudar a garantizar la integridad y la seguridad de las comunicaciones. Las características, diferencias y utilidad de las direcciones IP, IPv4, IPv6 y MAC. Las direcciones IP, IPv4 e IPv6 y las direcciones MAC son fundamentales para el funcionamiento de las redes de computadoras, pero tienen diferentes características, diferencias y usos. Características y diferencias. 1. Direcciones IP. IPv4 e IPv6. IPv4. Las direcciones IPv4 consisten en 32 bits y están representadas en formato decimal separado por puntos, por ejemplo, 192.168.1.1. Debido a la limitación del espacio de direcciones, IPv4 está siendo gradualmente reemplazado por IPv6. IPv6. Las direcciones IPv6 son mucho más largas, con 128 bits, y se representan en formato hexadecimal separado por 2 puntos, por ejemplo, 2001, 0db8 85 a 3, 0000, 00008 a 2 e 0370, 7334. IPv6 ha sido diseñado para superar la escasez de direcciones IPv4 y para soportar la creciente cantidad de dispositivos conectados a Internet. 2. Direcciones MAC. Las direcciones MAC, también conocidas como direcciones físicas, son identificadores únicos asignados a las tarjetas de red de los dispositivos. Están compuestas por 48 bits y se representan en formato hexadecimal separados por 2 puntos, barras o guiones, por ejemplo, 001A, 2B, 3C, 4D, 5E. A diferencia de las direcciones IP, las direcciones MAC son asignadas por el fabricante del dispositivo y no se pueden cambiar. Utilidades. Direcciones IP. Las direcciones IP se utilizan para identificar y localizar nodos en una red de área local, LAN, o en Internet. Permiten el enrutamiento de paquetes a través de Internet y la asignación de direcciones a dispositivos individuales. Direcciones MAC. Las direcciones MAC se utilizan para la comunicación en la capa de enlace de datos de una red. Aunque no se utilizan para enrutar paquetes a través de Internet, son esenciales para la comunicación dentro de una LAN y para garantizar que los datos se entreguen al dispositivo correcto en la red local. En resumen, las direcciones IP, IPv4 e IPv6 se utilizan para identificar y localizar dispositivos en redes de área local e Internet,
mientras que las direcciones MAC son identificadores únicos asociados a las tarjetas de red de los dispositivos, utilizados para la comunicación en la capa de enlace de datos de una red local.